Hola diseñadores y diseñadoras, bienvenidos nuevamente a un vídeo más de este curso de diseño sobre piezas del ajedrez, donde estamos aprendiendo a manejar la herramienta Siemens NX. Este peón lo vamos a dibujar en dos pasos. En el primer paso dibujaremos la base y el segundo dibujaremos el cuerpo del peón hasta la parte superior. Vamos a partir dibujando nuestro sistema de coordenadas de referencia aquí, en el centro, en esta cruz roja que se ve aquí. Venimos aquí, pinchamos en croquis y ahora seleccionamos el plano IC. Tenemos ahí un clip y aceptamos. Vamos a dibujar tres líneas. La primera de ellas partiremos de aquí y terminaremos hasta aquí, en esta esquina. Y será de longitud 15. ¿Por qué 15? Venimos aquí arriba y vemos que el radio es 15. Partiremos de aquí y llegaremos hasta aquí. La segunda será de 2, de aquí hasta aquí, hasta esta esquina. Y luego haremos otra línea que será la tercera, una longitud de 1,5 y una inclinación de 45 grados. Venimos aquí, pinchamos en línea y pinchamos ahí, en el origen. Y dibujamos una línea de 15, ¿vale? Vamos a ver si la ajustamos para no tener que modificarla. Ahí. Luego dibujamos otra vertical de 2. Ahí. A ver, si vosotros no la ajustáis, pues recordad, les escape, doble clic encima de la cota y la modificáis. Yo pincho aquí, a ver si... y dibujo de 1,5. Me pone que el ángulo es 138, pero no es 138. Serían 135. Vamos a cortarlo. Venimos aquí, cota angular. Vale. Yo la coto de aquí a aquí, ¿vale? Y es 132, no, 135. ¿Por qué 135? 135 y 45 que tendría que tener respecto a una línea imaginaria serían 180, ¿vale? Los 135 más 45 son 180. Por eso la coto a 135 grados. Dibujaremos este punto que tendrá una altura de 3,4, una longitud de 14,3 respecto a este eje y un radio de 0,5. Dibujo cada paso que vamos dando en color rojo para que quede más claro. Nos alejamos un poco, venimos aquí, pinchamos en punto y dibujamos un punto cualquiera, por ejemplo aquí. Vamos a tecla escape, vamos a cotarlo. Pinchamos en cota, pinchamos en el punto y en la línea y le ponemos la cota de 3,4 y aceptamos y cerramos. Hacemos lo mismo con esta cota, pinchamos en el punto y pinchamos en esta línea, a ver si me la coge, y le ponemos 14,3 y aceptamos y cerramos. Ahora venimos aquí y pinchamos en círculo, pinchamos en círculo, dibujamos un círculo y venimos aquí, le damos a la tecla escape, vamos a cortarlo, damos doble clic. Como el radio era 0,5, el diámetro será 1. Ponemos 1, aceptamos y cerramos. Y ahora vamos a recortar esta parte. Venimos aquí, pinchamos en recorte rápido. Y recortamos este trozo, ¿vale? Vamos a dibujar este punto que estará a 11,1 respecto a este eje central, a 5,9 de altura y un radio de 3,5, como se ve aquí. Nos alejamos un poco del dibujo, venimos aquí y lo mismo, pinchamos en punto y seleccionamos, por ejemplo, un punto aquí. Damos a escape y vamos a acotarlo. Pinchamos aquí y sí, pinchamos en el punto y en esta línea. Y la acotamos con 5,9 era. Y ahí 5,9. Aceptar y cerramos. Y ahora, desde este punto hasta esta línea, a ver si nos coge. A ver si no, no, hay que pinchar primero. Pinchamos y pinchamos en esta. Mira, ya me la ha cogido. Y le ponemos 11,1. Enter y cerramos.
Y ahora dibujamos una circunferencia de radio 3,5. O sea, de diámetro 7. Pinchamos. Vamos a escape. Vamos a acotarla. Doble clic encima de la cota. De diámetro 7. Y cerramos. ¿Veis? Ya tendríamos las dos circunferencias, pero no se tocan. Vamos a practicar las tangencias. Venimos aquí, pinchamos en línea. Nos posicionamos aquí, que se ponga amarilla, encima de una circunferencia. Damos un clic y le damos otro cuando nos haga ese simbólico, ¿vale? Que es el símbolo tangente, un clic. Ya nos había hecho esta línea tangente a esta circunferencia y también tangente a esta otra. Dibujaremos este punto que está a 13,2 respecto al eje, una altura de 9,7 y un radio de 0,8. Venimos aquí y repetimos la operación. Cerramos esto. Buscamos aquí en punto y dibujamos, por ejemplo, un punto aquí. Damos a escape y vamos a acotarlo. Pinchamos aquí y en esta línea. Y acotamos el punto que era 9,7. Aquí 9,7. Aceptamos y cerramos. Pinchamos en cota. Pinchamos aquí y en este eje. Y ahora me lo ha cogido. Fijaos que los coja bien, ¿vale? Desde aquí, hasta este eje. Porque este eje lo vamos a tomar como referencia para luego darle la revolución. Y era 13,2. Aceptamos y cerramos. Y ahora venimos aquí, pinchamos en círculo. Y dibujamos un círculo. Damos a escape, buscamos la cota, doble clic. Como era de radio 0,8, el diámetro es 1,6. 1,6 y aceptamos. Y cerramos. Y nos alejamos un poco. Ahora vamos a hacer una línea tangente a estas dos circunferencias. Lo mismo que hemos hecho en el paso anterior. Echamos en línea, nos acercamos a una circunferencia, cuando se ponga amarilla un clip. Y buscamos la tangencia en la otra. Y ahí cuando salga ese simbólico, otro clip. ¿Veis? Y ya la tendríamos. Nos alejamos un poco y ya estaría. Dibujaríamos este punto que está a 12 respecto al eje y una altura de 11. Y con un radio de 1. ¿Vale? Venimos aquí, vamos a escape. Pinchamos el punto. Por ejemplo, pinchamos un punto aquí. Otra vez escape y lo acotamos. Pinchamos en punto y buscamos esta línea. Veis que es un proceso fácil y sencillo, no sé si siguen estos pasos para hacerlo. Y era 11, enter y cerramos. Y desde aquí hasta aquí eran 12. A ver, 12, enter y cerramos. Ahora venimos aquí, pinchamos en círculo, pinchamos en el centro. Vamos a acotar esto. Entonces escape. Doble clic. Como era de radio 1, ponemos el diámetro de la circunferencia 2. Tratamos y cerramos. Y veis aquí, estas dos circunferencias no son tangentes, como que se superpone una a la otra. Pinchamos en línea, pinchamos aquí y dibujamos una línea así. Y ahora vamos a recortarla. Venimos aquí y vamos a recortar este trocito, este otro aquí, este y ya estaría. Vamos a dibujar el último paso. Venimos aquí, pinchamos en línea, buscamos el centro de esta circunferencia, damos un clic y vamos a dibujar una vertical hasta que corte con el arco de esta circunferencia. A ver, ahí, damos un clic, ahí si me lo coge. Ahí me la ha cogido. Le damos escape. Venimos aquí y pinchamos en recorte rápido. Cortamos esta línea, esta línea, esta línea. Vamos bajando. Esta línea de aquí y esta línea. Cerramos esto. Cuando tengamos esto ya finalizado,
Finalizamos nuestro croquis. Ahora vamos a trabajar con la operación revolución. Para ello venimos aquí y pinchamos en revolución. Y se nos despliega este menú. La primera cosa que vamos a hacer es especificar el vector. Le damos un clic y especificamos el eje Z. Le damos un clic aquí, ¿vale? Esto quiere decir que va a hacer una revolución en el eje Z. Segundo paso, especificar el punto. Damos un clic y marcamos este punto en el origen de coordenadas, ¿vale? Damos un clic y ya se los marcaría con un tic verde, esta y esta. Y ahora nos faltaría seleccionar la curva. Seleccionamos y aquí le ponemos curvas tangentes, ¿vale? Curvas tangentes. Y vamos seleccionando todas las líneas que hemos ido dibujando. Empezando por esta. Una, otra. Ir seleccionando todas, ir despacio, pero ir seleccionando todas. Para que nos vaya cogiendo la forma. Se tiene que cambiar a color naranja, como a mí. Y esta de aquí abajo que me faltaría. Una vez llegados a este punto, le damos a aceptar. Con esto ya tendríamos el primer paso realizado. Como veis, si vamos paso a paso, no es tan difícil hacer la base y luego darle la revolución. Venimos aquí y pinchamos plano de dato. Y aquí, donde nos pone tipo, vamos a seleccionar plano IC ZC, ¿vale? Este. Y veis, ya se nos pone automático. Y lo vamos a hacer más grande. Pinchamos y arrastramos. Pinchamos y arrastramos. Y levantamos un poco más. Y aceptamos. Venimos aquí y lo ponemos de frente. Y ya lo tendríamos. Ahora para dibujar aquí, en este plano. Venimos aquí y pinchamos en croquis. Y seleccionamos este plano, ¿vale? Cuando se ponga en rojo, un clic. Y aceptamos. Vamos a dibujar este punto. Tendrá una distancia respecto al eje de 8 y 2 respecto a la altura de la base, pero es la cara superior de la base, ¿vale? 2. Y haremos un radio de 2, ¿vale? Vamos a dibujar el eje central, ¿vale? Pinchamos en línea, pinchamos ahí y dibujamos una línea, que esta línea va a ser la que tomemos como referencia del eje central. Una vez que tengamos esta línea ya dibujada, pinchamos en punto, ¿vale? Y lo ponemos, por ejemplo, aquí. Y ahora lo vamos a acotar como siempre. Damos a escape, doble clic encima de la cota. Y la distancia no era 9, sino 8. Y aceptamos. Y tenía una altura de 2. Pinchamos aquí. Aquí abajo. Y ponemos 2. 2. Aceptamos y cerramos. Pinchamos en círculo y dibujamos un círculo. Y lo vamos a acotar ahora. A ver si me coge ahora. Doble clic y le ponemos de radio 2 de diámetro 4. Enter y cerramos. Nuestro siguiente punto será este rojo, que estará a 9,4 y una altura de 7,9 y un radio de 4. Venimos aquí, pinchamos en punto. Por ejemplo, lo ponemos aquí. Y ahora, como siempre, pues lo vamos a acotar. Pinchamos en cota del punto al eje central. Y eran 9,4, ¿vale? 9,4. Y aceptamos. Y ahora lo mismo. Pinchamos en cota y desde el punto hasta esta línea. Y le ponemos 7,9. 7,9. Y aceptamos. Cerramos, pinchamos en un círculo. Pinchamos ahí. Doble clic encima de la cota y de radio 4, con lo cual de diámetro 8. Lo ponemos y cerramos. Ahora vamos a dibujar este punto de aquí a 27, desde la base de la parte inferior a una distancia del eje central a 35 y un radio vamos a hacer de 30,6. Venimos aquí, pinchamos un punto y por ejemplo lo ponemos aquí. Veis que todo el rato estamos haciendo lo mismo. Poner un punto y acotarlo. Pinchamos el punto a la línea central, que es el eje, y tenía 35, ¿vale? 35, enter.
y cerramos. Y pinchamos otra vez en cota y la acotamos, porque nos lo acotaba hasta el centro de esta circunferencia. Hay que tener cuidado con esas cosas, porque a veces la cota sale y nos puede llegar a confundir. Y esto era una altura de 27. 27, enter. Y cerramos. Venimos aquí, pinchamos en círculo y dibujamos un círculo. Y ahora lo vamos a acotar. Recordamos que el radio era 30,6. Eso es el radio. Y el diámetro será 61,2. Enter y cerramos. Y veis, ya nos hace este círculo y va cogiendo ya la forma del peón. Nuestro siguiente punto será este, que estará a 7 desde el eje central y a 15 desde la base de la parte superior está a 15, pero hasta aquí hay un trozo. Entonces este trozo será 15 más 1 porque el radio es 1, ¿vale? Con lo cual estará a 16 de altura desde la base de la parte superior y a 7 desde el eje central. Venimos aquí, pinchamos en punto y por ejemplo lo ponemos aquí. Y ahora lo vamos a acotar. La distancia de esta era 7, con lo cual doble clic encima de la cota, ponemos 7, enter y cerramos. Y ahora vamos a acotar esta otra. Pinchamos en cota, pinchamos en el punto y aquí abajo, ¿vale? Y nos sale esta cota. Y le ponemos, recordáis, 16, porque eran 15 más 1, que era el radio. Por eso eran 16. Enter y cerramos. Y ahora pinchamos en círculo, como el radio era 1, el diámetro 2. Y dibujamos un círculo. Y ahora doble clic encima de la cota y le ponemos 2. Enter y cerramos. Ahora vamos a dibujar estas dos líneas, ¿vale? Tenemos esta circunferencia aquí y vamos a dibujar una y otra que será paralela a esta. Nos acercamos un poco a la circunferencia, pinchamos en línea y ¿veis el centro? Subimos un poco con el ratón y ahí cuando salga ese puntico, a ver si sale ahora, ¿veis? Ahí damos un clic, ¿vale? Y tiramos una línea así. Y repetimos lo mismo aquí abajo. Nos acercamos al centro, bajamos hacia abajo y cuando nos salga ese puntico, ¿veis? Eso, un clic. Y tiramos otra línea. Nuestro último punto será dibujar este punto de radio 7,4, ¿veis? Y una altura de 34,6 respecto de la base, la parte inferior. O sea, desde esta línea 34,6 y ahí haremos un punto y luego dibujaremos una circunferencia de radio 7,4. Venimos aquí, pinchamos en punto y lo ponemos justo en esta línea que es el eje central, ¿vale? Mira, cuando se ponga en color amarillo y salga ese puntico de color rojo y azul, damos un clic. Y ahora lo vamos a acotar. Venimos aquí, pinchamos en cota rápida, pinchamos en el punto y acordaos, de aquí abajo era. Y ponemos 34,6. 34,6. Enter y cerramos. Y ahora nos falta dibujar el círculo. Pinchamos en círculo, lo ponemos ahí y ahora lo vamos a acotar. Doble clic encima de la cota y un diámetro de 14,11. Cerramos. Nos acercamos un poco, pinchamos en línea. Una va a ser esta, nos ponemos en el centro de esta circunferencia, bajamos perpendicular a 90 grados y cuando salga el puntico y ahí damos un clic y dibujamos una hasta ahí. Va a ser una línea que corte. Vamos a hacer la última línea. Pinchamos en línea y veis esta línea que es el eje central. Vamos a pinchar donde finaliza para alargarla, ¿vale? Pinchamos y la subimos en línea recta como yo lo estoy haciendo y por ejemplo lo ponemos ahí, ¿vale? Una aclaración, mira, esta circunferencia y esta circunferencia con esta otra no son tangentes, ¿vale?
Está el dibujo así para practicar las tangencias. Pues lo vamos a hacer. Venimos aquí y pinchamos en línea. Nos posicionamos encima de esta circunferencia y cuando salga ese puntico de color azul oscuro, un clip. Damos un clip, ¿ves? Y sale ya una línea. Nos acercamos a esta otra circunferencia. Cuando salga ese punto, otro clip. Y ya tendríamos dibujada esta línea que sería tangente a esta circunferencia y a esta. Ahora si nos acercamos aquí, esta circunferencia tampoco toca a esta. Hay que hacerla que toque, ¿vale? Para ello, pinchamos en línea y vamos a hacer otra vez las tangencias. Lo hago así para que practiquemos. Nos posicionamos, por ejemplo, aquí. Cuando se ponga amarilla y ese puntico, un clip. Bueno, un clip. ¿Veis? A mí ya me ha cogido que es tangente. Y nos posicionamos, por ejemplo, ahí. Damos otro clip. ¿Y veis? Ya me ha hecho una línea tangente de esta circunferencia a esta. Y ahora sí que vamos a empezar a recortar. Para ello, damos a escape y buscamos aquí recorte rápido. Damos un clip y vamos a empezar desde arriba hacia abajo, ¿vale? Vamos a ir poco a poco. Quitamos esta línea, esta otra media circunferencia, esta. Vamos a ir dejando la silueta del peón, ¿vale? Esta también. Vamos despacio. Esta otra. Esto de aquí. Esto también. Esta media circunferencia. Esto también. Esto. Todas estas líneas hay que ir eliminándolas. Continuamos con esta media circunferencia. Bueno, este trozo, este arco. Y veis, ya me ha dejado esta forma. Este trozo también, este trozo, ya me va dejando la forma. Y este trozo también. Voy a pasar despacio a ver si me he dejado alguna, ¿eh? Pues yo creo que no me he dejado ninguna. Yo creo que ya estaría, ¿eh? Ya estaría. Cuando lleguemos aquí ya está. Cerramos esto. Y ahora nos quedaría finalizar el croquis. Le damos aquí. Y tendríamos el croquis ya finalizado. Lo ponemos en esta vista, ¿vale? En isométrica. Y ahora nos faltaría darle la revolución. Venimos aquí y pinchamos en revolución. Y se nos despliega este menú. Le damos un clic en especificar el vector. Le vamos a señalar el vector el cual va a girar, que es este, el eje Z, ¿vale? Será el vector el cual gire nuestro dibujo, que será la revolución. Va a hacer una revolución en el eje Z. Luego será especificar un punto. Le damos un clic y señalamos este punto, ¿vale? Donde hemos empezado a dibujar. Damos un clic y ya se nos ha dibujado un punto y el vector. Y aquí señalamos curvas tangentes. Acordaos, curvas tangentes. Y por último vamos a señalar todo el dibujo que hemos ido dibujando línea por línea, ¿vale? Empezamos por aquí, seguimos por aquí, vamos despacio, ¿vale? Para no dejarnos ninguna línea. Esta línea y esta. Una vez tengamos esto hecho, le damos a aceptar. ¿Veis? Ya habríamos dibujado nuestro peón. Ahora vamos a desactivar el plano y el croquis para que quede el dibujo más limpio. Venimos aquí, veis este plano que pincho y así aquí ya se nos selecciona. Pues botón derecho y ocultamos. Y este croquis también, que es el croquis 4. Botón derecho y ocultamos. He dejado este detalle para lo último, ¿vale? Aquí hay que hacer un radio de 0,5 en todo este contorno. Lo vamos a hacer ahora. Para hacer el redondeo de la lista, venimos aquí y pinchamos redondeo de arista. Le damos un clic, nos acercamos a la lista y cuando se ponga de color naranja, como la mía, un clic. Y ponemos 0,5, ¿vale? Aunque aquí ya está por defecto, pues le pongo 0,5.
enter. Y acepto. Y ya se me habría dibujado ese pequeño detalle que hemos dejado para el final. Una vez hecho esto, solo faltaría cambiar el color. Mira, aquí me he dejado, ahora que veo, esto tiene que estar oculto para que no se vea, quede más limpio. Mira, pues me lo he dejado, perdonar, pero me lo he dejado. Vengo aquí y ocultar, ¿vale? Y oculto ya el croquis. Voy a ver si me he dejado algo más. No me he dejado nada más, creo que no. Lo que estaba diciendo, ahora nos faltaría para acabar cambiar de color el peón, porque se nos ha puesto, bueno, hemos dibujado en gris, pero en el plano viene en un color más marrón. Para ello venimos aquí a vista y editar y seleccionar objetos. Le damos a este y a este. Aceptamos, venimos aquí, damos aquí al color y seleccionamos este que era el que estaba y aceptamos. Ahora lo centramos un poco, venimos aquí, pinchamos aquí y este peón ya estaría acabado. Ya habríamos acabado el dibujo. Como veis, si vais paso a paso, es un dibujo fácil y que puede realizar todo el mundo. Por mi parte, esto ha sido todo por hoy. Hoy hemos dibujado el peón del ajedrez. No te olvides de comentarme si te pareció fácil o difícil. Compártelo con tus amigos, a los que les puede ayudar en su trabajo. Recuerda, suscríbete al canal para apoyarlo. Mi nombre es Paul y nos vemos en el